tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades, yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme, del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades, yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme, del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades, yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme, del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Hola, bienvenido a la Sociedad de Jóvenes del Distrito de Gibraltar, aquí en León, Guanajuato. Le damos la bienvenida a cada uno de los presentes y a ti en especial que me estás viendo a través de nuestras redes sociales. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en el transcurso de este hermoso sábado alrededor de todo el país. Nos han mencionado que estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, pues han estado al pendiente de estos videos. Siéntete bienvenido y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este hermoso programa de Sociedad de Jóvenes. Bien, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el texto de esta Sociedad de Jóvenes. Se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. A la letra dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Bueno, con estas palabras en mente, te invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias porque a través de las redes sociales podemos comunicarnos con muchos hermanos que están en sus casas, alabando tu santo nombre, despidiendo este hermoso sábado, no sin antes llevarnos en nuestro corazón esa semilla de tu palabra. Por favor, quédate con nosotros, junto con también las personas que están exponiendo este tema, y por favor todas las personas que están escuchando y viéndonos, por favor que también llevan una bendición especial a sus hogares. Cuídanos por favor en este momento, pues te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, es tiempo de la dinámica de Sociedad de Jóvenes de este día. En esta ocasión te pido por favor que juntes a todas y cada uno de los integrantes de tu familia, porque la dinámica abarca a cada uno de los miembros. En una hoja en blanco, como una hoja como estamos aquí, vamos a colocar un versículo motivador para cada uno de los miembros. ¿Cuál es el versículo insignia de tu familia? Yo puse un ejemplo. En este ejemplo tenemos: porque Él me ha librado de toda angustia. Salmos 54, versículo 7. Junta a toda tu familia y tómate una foto con un versículo inspirador en el cual
te ayude a enfrentar en estos momentos de dificultad. Una vez que hayas dibujado, sube tu fotografía a la página de Facebook de la Sociedad de Jóvenes, que es JAW Radio de la Iglesia de Gibraltar. Si aún así, al momento de buscarlo, no puedes conseguirlo, bueno, manda tu foto a el grupo de WhatsApp, ya sea del Distrito de Gibraltar, o si no, a este número que se menciona aquí, 477-5929-848. Entonces, una vez que ya hayas puesto esto, vamos a juntar todas las fotografías y todas las imágenes que tú has mandado y vamos a hacer un collage. Haremos un video al término de esta pandemia en el cual puede ser mucha información y mucha esperanza para todos nuestros hermanos de la iglesia. Tienes hasta mañana, el 3 de mayo de 2020, para poder enviar tu imagen a toda tu familia. Entonces, esperamos contar con tu presencia, con toda tu familia en este evento que ha organizado la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Toma una foto de esperanza para todos nuestros hermanos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú.
corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Feliz sábado a todos nuestros jóvenes del Distrito de Gibraltar. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta Sociedad de Jóvenes de este 2 de mayo del 2020. Sean todos bienvenidos. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, es un tema que a todos nos concierne y lo titulamos ¿Cómo enfrentar el COVID en tiempos de angustia? Y esta tarde quisimos invitar a dos miembros de nuestra iglesia con experiencia científica, tanto en la parte de salud física como en la salud emocional o mental. Y quiero darle la bienvenida, en primer lugar, a la licenciada y psicóloga clínica, Patricia Echeverry. Bienvenida, Pati. Muy bien, también le damos la bienvenida al doctor José Cruz, que es un médico cirujano, también ya con experiencia trabajando en varias instituciones a nivel nacional. Así que bienvenido, doctor. Un gusto que esté con nosotros el día de hoy. Feliz sábado, buenas tardes. Gracias, doctor. Pues bien, vamos a platicar el día de hoy sobre este tema que todos hemos escuchado acerca del COVID-19, bueno, que tiene diferentes nombres, el COVID-19, coronavirus, el SARS, etcétera, tiene diferentes nombres, pero todos lo conocemos comúnmente como el COVID-19. Quisimos elegir este tema el día de hoy porque a pesar de que en estos momentos tenemos mucha información en los diferentes medios de comunicación, así como hay información, también hay mucha desinformación. Muchos de nuestros jóvenes tienen varias dudas respecto a esta pandemia, a esta enfermedad, de cómo actúa, cómo se propaga, cómo inició y lo que más nos interesa es cuándo va a terminar. Por toda esta psicosis que ha provocado en las diferentes sociedades, es un tema que nos importa a todos. Al día de hoy, yo creo que muchos de nosotros nos hemos ya convertido en casi expertos en temas del COVID-19 por todo lo que hemos escuchado en los medios de comunicación, en televisión, en la prensa, en redes sociales, etcétera. Sin embargo, así como hay mucha gente que ya sabe o está muy informada y muy actualizada, hay muchos de nuestros jóvenes que tienen muchas dudas y nos enviaron varias preguntas a través de las diferentes redes sociales que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Tal vez estas preguntas para algunos sean muy básicas, sin embargo, jóvenes de nuestra iglesia tienen esas dudas.
que aún estando en una fase 3, como el gobierno le ha llamado, siguen teniendo muchas dudas acerca del virus, de cómo actuar en situaciones de encierro, de la cuarentena y demás. Voy a hacer un breve resumen de lo que ha pasado hasta el día de hoy. Tenemos estadísticas que algunos consideran alarmantes. Al día de hoy, 2 de mayo, tenemos una estadística de más de 1,000 personas fallecidas en nuestro país y más de 5,000 contagios por esta enfermedad del COVID-19. Hasta hace poco yo escuché que tenemos diferentes fases. Hoy en día estamos en la fase 3. Escuché que estamos en 5 fases. Esta pandemia lleva 5 fases. Si me equivoco, me corrigen ustedes como expertos. La primera fase se supone que es una importación del virus de otros países hacia México. La segunda fase viene a través de los contagios comunitarios. La tercera fase, que es la que estamos viviendo en este momento, es cuando esta pandemia o esta enfermedad empieza a incrementarse tanto en número de contagios como en defunciones también. Viene una cuarta fase, que es donde esta curva se empieza a aplanar o empieza a disminuir con los contagios comunitarios. Y viene una quinta fase, que es donde la Organización Mundial de la Salud declara que esta pandemia ha terminado y que es seguro regresar a nuestras actividades normales, que yo creo que es lo que todos estamos esperando, porque hoy en día no solamente hablamos del tema de la enfermedad, sino también hablamos de un tema económico. Mucha gente se ha quedado ya sin empleo porque el aislamiento está provocando esto, que las empresas cierren, que los negocios cierren, que no haya gente en las calles. Y pues esto ha provocado una crisis económica que a todos nos está pegando y que esperamos que pronto pase. Ya hemos comentado en otros programas que las autoridades han dicho que hasta el último día de mayo vamos a reintegrarnos a nuestras actividades cotidianas, pero no sabemos si esto sea real o tengamos que extender, como en otros países, esta cuarentena o este aislamiento social. Así que bien, sin más preámbulo, me gustaría comenzar con algunas preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales dirigidas hacia la parte médica. Voy a empezar con el doctor Cruz para comentarle algunas preguntas. Estas fueron escogidas al azar, las que más se repetían. Y la primera pregunta sería, doctor, ¿cómo se contagia el coronavirus o el llamado COVID-19? Ok. El coronavirus es una enfermedad que se contagia principalmente a través del aire. ¿Cómo se contagia? Cuando una persona está infectada por COVID, puede transmitir la otra mediante un estornudo, cuando habla con otra persona o al toser, envía lo que es el virus al aire y puede caer en las personas. Cuando estas personas lo respiran, puede contagiarlos, puede infectarlos. Otro mecanismo es cuando tose, cuando estornuda, incluso cuando habla. Hay algunas personas que utilizan algunas palabras muy pronunciadas, como la F, por ejemplo, pueden expulsar saliva y también esas gotitas de saliva llevan el virus. Esas tocan algunos objetos y esos objetos pueden llevar el virus. Por eso es importante la sanitización de todo lo que tocamos. O sea, son los 2 mecanismos principales. Hay otros mecanismos, pero son más importantes. Muy bien, doctor. Gracias. No nos podemos extender por el tiempo. Yo sé que hay muchas dudas, muchas preguntas, pero vamos a tratar de ser lo más concisos que podamos para que les podamos resolver las dudas a los jóvenes que nos enviaron estas preguntas. Segunda pregunta, doctor. ¿Una mujer que está embarazada puede contagiar a su bebé que está en el vientre? Hasta ahorita no hay una prueba contundente que diga que sí puede contagiar a su bebé o puede infectarlo. Se han hecho pruebas en algunos estudios y no se ha encontrado el virus en el líquido amniótico, no se ha encontrado tampoco a través de la leche materna. Ok, muy bien, doctor, gracias. Tercer pregunta. ¿En este momento ya hay alguna vacuna probada para combatir el COVID-19? No existe ninguna vacuna todavía, ninguna vacuna que se pueda aplicar a la mayor parte de la población. Están en fases de experimentación. Hay muchos países que están tratando de desarrollar una vacuna, Japón, Francia, Estados Unidos, pero no hay una vacuna actualmente que sirva para atacar el virus o para prevenirnos de la infección del coronavirus.
Muy bien. Esta es una pregunta interesante, a pesar de que muchos la hemos visto a través de las noticias o en medios de comunicación. Dice aquí, ¿cómo se hace la prueba del COVID-19? Ok, la prueba del COVID-19 actualmente está utilizando lo que se llama la PCR. El PCR se toma una muestra de la nariz y una muestra de la garganta, se llama orofaringia y nasofaringia. Se mete un hisopo, que es como un cotonete largo, a través de la nariz profundamente, se raspa un poquito lo que es el tejido, a través de la boca también, y se lleva a una máquina que precisamente procesa ese material que se logró extraer con el hisopo. De acuerdo, muy bien. Siguiente pregunta, doctor. Una persona que está contagiada del coronavirus, ¿qué daños puede tener en su salud, aparte de los ya mencionados en vías respiratorias? Bueno, primordialmente es una enfermedad de las vías respiratorias, pero puede tener algunas complicaciones que sí son en el corazón, puede producir una miocarditis también, puede tener algunas alteraciones en el tubo digestivo, incluso algunos pacientes presentan diarrea también, puede haber algunas complicaciones de tipo renal o incluso se están presentando algunas situaciones donde hay tromboembolias en los pacientes, ¿sí? O síndrome de coagulación intravascular diseminada. O sea, son complicaciones que se están presentando en algunos pacientes, no en todos. Muy bien, doctor, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo pasa desde que una persona se infecta por este virus hasta que muestra una mejoría o su salud se agrava hasta el deceso? Es una pregunta un poquito, a lo mejor difícil, compleja, porque depende de muchos factores, depende de la situación de cada persona, de cada individuo, de su situación de salud que se encuentra en ese momento, pero hablando de un promedio general, desde que se enferma hasta que se mejora una persona que tiene, que no es asintomática, pero tiene infección, más o menos tarda unos 18 días en recuperarse, unas 2 semanas. Curiosamente, algunas personas cuando se van a complicar, al 5.º día pueden ir al hospital, incluso hasta el 18, al día 18 puede mejorarse, puede empezar a mejorar totalmente su recuperación, pero muchas personas también en promedio están muriendo entre el día 18 y el día 19 o 20 de la infección, cuando se agravan. Ok, muy bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta que nos llegó aquí a través de redes sociales dice, ¿cuál es el botiquín básico que debo tener en casa si yo o alguien de mi familia contrae el virus? Como tal, no hay un botiquín básico. El botiquín que podemos tener para cualquier tiempo es el que deberíamos de tener, pero específicamente para coronavirus, si hay una persona infectada dentro de la casa, la persona va a tener que estar aislada, se va a tener que utilizar mascarillas, cubrebocas, ¿sí? Y sobre todo lo que es gel y estar sanitizando de manera continua. O sea, parte del botiquín son las mascarillas, el jabón, el gel y lo que son las medidas de limpieza. Ese es lo principal. No hay un botiquín como tal. De acuerdo, gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿son iguales todos los alcoholes que se encuentran en el mercado para combatir el COVID-19? Desafortunadamente no. Desafortunadamente no. A partir del 2009, cuando empezó la epidemia de la influenza H1N1, se empezaron a comercializar muchos geles antibacteriales, pero no son virucidas, o sea, no son antivirales, sino geles antibacteriales y tenían una concentración mínima de alcohol. Entonces, si vamos a buscar un gel que sea efectivo y que nos sirva como sanitizante, tendríamos que buscar un gel que tenga por lo menos una concentración de alcohol del 70% o mínimo del 65% de concentración de alcohol. Ahora también es conveniente mencionar que a partir de la pandemia y que se empezaron a escasear los geles que tienen estas concentraciones, empezaron a salir muchos productos que son de dudosa procedencia y que no sabemos su concentración real. Entonces, vale la pena buscar
a lo mejor una marca reconocida por la COFEPRIS, una marca autorizada, y evitar la compra de gel en la calle o con cualquier persona que lo venda, porque podríamos estar nada más tirando el dinero sin ningún tipo de protección. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta dice, si contraigo el COVID-19 y logro recuperarme de la enfermedad, ¿puedo volver a recaer o adquiero una especie de inmunidad? Definitivamente sí se produce una inmunidad cuando hay una infección. El problema es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad o si es una inmunidad efectiva, muy duradera. Es muy pronto, la enfermedad empezó ahora en diciembre y todavía no hay estudios tan completos como para que nos puedan decir si va a adquirir una inmunidad permanente. No lo hay. Se producen anticuerpos, sí, pero qué tan resistentes, o sea, qué tan fuertes sean para protegernos de otra infección, no se sabe todavía. Ok, muy bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento que utilizan los médicos para una persona que está infectada de este virus? Bien, aquí depende de la situación clínica que se encuentre el paciente en ese momento. Si la pregunta es si hay un medicamento especial que podamos tomar nosotros y tenerlo en casa, no lo hay. O sea, no lo hay. ¿Qué tratamiento? Depende de la situación clínica. Si es una persona que tiene la infección pero está asintomático, no requiere tomar nada. Si tiene algunas molestias que son mínimas, lo que viene siendo semejante a un cuadro gripal, puede ser nada más el puro paracetamol. De ahí en adelante, si una persona ya tiene que estar en hospital, pues el tratamiento va a depender de su situación clínica y cómo se encuentre, qué tan mal esté. ¿Sí? El principal objetivo es cuidar la función respiratoria del paciente. Muy bien, gracias, doctor. La penúltima pregunta que vamos a leer en esta parte médica dice, ¿para qué utilizan ventiladores en los hospitales en el tratamiento del COVID-19? Muy bien. Primero quisiera diferenciar por el nombre, que es igual, lo que conocemos como ventiladores, como los que están en la casa, con los que nos proveemos así de aire para que circule. No nos estamos refiriendo a ese tipo de ventiladores. El ventilador que se utiliza en el hospital es un aparato de soporte vital que en un momento determinado, cuando la persona no puede ya respirar, el aparato precisamente suple esa función de los ciclos respiratorios. Le mete aire con oxígeno y le ayuda también a que lo saque. Muy bien, excelente. Y la última pregunta, doctor, sería, ¿qué recomendaciones nos haría como experto en salud para prevenir los contagios del COVID-19, aparte de los que ya hemos visto en los medios de comunicación? Bien, la primera recomendación es bien sencillo responder la pregunta. La recomendación es hacerle caso a las indicaciones que ya tenemos por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque hemos visto que tenemos ya las recomendaciones, pero no le estamos haciendo caso. No le estamos haciendo caso. Hay muchas personas todavía que no utilizan los medios de protección, como por ejemplo las mascarillas o lavarse las manos o la sana distancia. El quédate en casa no se le está haciendo caso. Entonces, ¿cuál sería la primera recomendación que les hago? Es háganle caso a las recomendaciones de las autoridades. Pero a estas alturas ya no nada más es cómo lo vamos a hacer para no contagiarnos, porque es muy posible que muchas personas nos vayamos a contagiar y a lo mejor algunas no se van a dar cuenta. Ahorita es cómo está preparado nuestro cuerpo para afrontar una infección. Eso es. Y nosotros aquí en la iglesia tenemos una herramienta que hemos tenido desde hace mucho tiempo, que son los 8 remedios naturales. Si los analizamos bien, todos ellos nos dan los elementos para mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces, si no lo estás utilizando, es conveniente que los empieces a utilizar, a hacerles caso. Muy bien, doctor. Gracias por su participación. Yo creo que es muy importante que todos estemos muy informados de gente que tiene experiencia en estos temas. Es importante que nosotros, aparte de estar investigando en las redes sociales, que es lo que los jóvenes hacen hoy en día cuando tienen alguna duda, inmediatamente acuden a Google o algún buscador y de ahí sacan alguna información.
algunos pueden obtener información muy valiosa, otros tal vez desinformación o desviar la atención de lo que realmente tenemos que saber de esta pandemia. ¿Puedo hacer otra? Claro que sí, doctor, adelante. Otra intervención. Tocando este punto, hay algo que también es muy importante que podamos hacer nosotros. El pueblo adventista tiene que ser un ejemplo de comportamiento ante la pandemia. Un ejemplo en cumplir todas las recomendaciones que se nos están haciendo. Esa es una manera de afrontarlo y evitar caer en chismes. Hay un proverbio 11:9 que dice que el chisme de los malvados destruye al prójimo. Si nosotros caemos en los chismes que siguen en las redes, vamos a destruir a las demás personas. Hay muchos mitos que vas a destruir al coronavirus si te bañas con alcohol, si te bañas con cloro, si comes mucho ajo, si te pones una secadora de pelo en la nariz o en la boca. Necesitamos buena información y evitar mantenerlos lejos de esta información que es tóxica y que puede dañar más a las demás personas. El uso del cubrebocas, si quisiera hacer esa mención, el uso del cubrebocas no es para que yo me proteja, sobre todo con el cubrebocas normal que tenemos, el azulito o el verde, de esos que usamos en casa, en la calle, no es para que yo me proteja, es mi responsabilidad para protegerte a ti y a todos. Pero si todos utilizan esa responsabilidad de proteger a los demás, nos estamos protegiendo entre todos. Correcto, muchas gracias, doctor. Creo que fue un comentario muy acertado. Aparte de esto que estamos viendo en situaciones de la salud o de la ciencia, hay mucha desinformación, como ya le habíamos comentado, gente que piensa que esta situación de la pandemia es un invento del gobierno para distraer la atención, lo que llaman cortina de humo o cajas chinas, o que va a pasar algo detrás de toda esta situación, o simplemente que es una estrategia económica de China contra Estados Unidos, y bueno, hay muchas teorías acerca de esto, pero estamos viendo cosas que son reales. Muy bien, doctor, gracias. Vamos a pasar ahora con Patti Echeverry, que es nuestra experta en la parte de psicología clínica, y me gustaría comentar la primera pregunta, Patti. Dice, ¿qué hacer para disminuir la ansiedad en esta etapa de aislamiento social? Pues bueno, antes que nada tendríamos que entender qué es ansiedad, ¿no? Nosotros tenemos procesos mentales, intenciones internas que si se suman bajo estados de desgaste emocional, bajo estados de desgaste del equipo biológico, no duermo bien, insomnio continuo, me alimento mal, no hago alguno de estos remedios tan básicos como oxigenarme, como asolearme, como hacer algo de ejercicio, pues entonces caigo en un deterioro del sistema nervioso central, que va a buscar en qué chocar, y es cualquier órgano. Entonces vienen las otras enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para controlar esta ansiedad? ¿Listo? Puedes hacer esos remedios naturales, puedes hacer ejercicio, puedes descansar, puedes tomar aire puro, puedes nutrirte mejor, puedes tomar agua, la mejor que puedas tomar, y sencillamente puedes confiar en que hay algo superior que te sostiene, que para nosotros es muy claro, es Dios. Entonces, todo esto y tener una capacidad, una voluntad, un estado de decisión, que le llamamos aquí temperancia, para que sencillamente esos niveles no choquen con algún órgano y entonces me desorganicen, básicamente. Correcto, gracias. La segunda pregunta sería, ¿es cierto que el aislamiento social puede provocar violencia familiar? Y en caso de que así fuera, ¿cómo se puede prevenir esta violencia familiar? Bueno, sabemos que cuando algo viene mal, casi siempre termina mal. Así que al interior de una familia, cuando hay estados del sistema familiar que no son sanos, es casi seguro que estar en un estado de aislamiento bajo unas condiciones
poco habituales, sencillamente va a crear pues violencia, porque vengo mal. Pero si esta familia viene bien, va a tener elementos de contención para que no se desborde. Y esos elementos de contención básicamente son amorosos. Entonces yo creo que esta sería la respuesta que te doy. Bien, gracias, Pati. La siguiente pregunta que nos enviaron dice, ¿cómo se controla una psicosis por pandemia como la que estamos viviendo? Okay. Pues la psicosis es un trastorno mental grave, importante, en donde no puedo vivir la realidad, en donde tengo alterado mis procesos de análisis, de realidad, y donde mi personalidad, que tiene que presentarse para actuar en la vida, interactuar con otros, sencillamente se desorganiza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede la sociedad, por ejemplo, evitar esta psicosis? Pues mirando la realidad, dándole más valor a lo que es real que a lo irreal o irracional. Tienes que mirar lo que es real y parar el proceso mental que te lleva a imaginar, a tener inclusive a veces estados de delirio, de obsesión, y que pues van a sacarme de la jugada en mi relación social, en mi relación personal, conmigo mismo, con la capacidad que tengo para ser funcional. Entonces, la psicosis no es otra cosa que, y cuando es de masas, hay una parte de la psicología que estudia las masas, ¿no? Y las masas todas se retroalimentan a sí mismas con rumores. En México nosotros somos bastante buenos para el rumor, de los países que tiene más alto esa conducta como algo así de rumorología. Y esa conducta es absolutamente insana, es peligrosa. Entonces, escuchar, como decía el doctor, fuentes fidedignas de información para no dejar que el estar enclaustrado junto con mis cosas pendientes me dañen. Por ejemplo, si tiendo a jugar mucho en la internet, pues entonces saco mi adicción y me voy llenando de tensión. Si tengo que fumar, si tengo que alcoholizarme, pues tengo el espacio perfecto para hacerlo sin quien me limite. Entonces hay que tener cuidado con no disparar todas estas conductas destructivas, dañinas, que nos llevan a una psicosis. Realmente como psicosis la sociedad tiene también la capacidad de contención, porque tiene información. Cuando estás aislado y tienes elementos en el sistema familiar que te dañan, que te ponen en una alerta sobre alerta, entonces sí viene pues este aspecto probable de psicosis, ¿sí? De Por acuerdo, un muy bien. desgaste. Excelente, qué interesante, Pati, lo que nos acabas de comentar. La siguiente pregunta que nos llegó dice, ¿qué reacciones debemos tener con la gente que piensa que el COVID-19 es un invento y no una realidad? Pues podemos tener reacciones de llevar información, de darle sentido de realidad a la persona, de acompañarla a entender y sacarla de ese estado de negación de la realidad. La saco con amor, con afecto, con información, con acompañamiento, pero es necesario que salgamos de ese estado de creer que esto es una mentira cuando hay miles de muertos a nivel mundial y miles de contagiados. Okay. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta que nos llegó dice, ¿cómo detener las agresiones que está teniendo un sector de la población con los médicos y enfermeras de los hospitales? Nuevamente, estar parado en lo irracional es verdaderamente peligroso, porque casi nos acercamos a estados de animales irracionales. Entonces podemos ser violentos, como un perro viene sin razón y te muerde. Igual podemos apedrear, podemos buchear a alguien, podemos sencillamente agredir, ¿no? Entonces, información.
porque es imposible que un médico que sale de atender no sé cuántas horas en un hospital pueda ir contra una turba de personas, porque se enardecen, a atacar de manera irracional. Entonces el apoyo para el médico será que venga, digamos, la policía, todos estos medios de contención, ¿no? Pero la sociedad necesita salir de ese estado irracional, que es en el que nos encontramos muchas veces, entrar a un sentido de realidad. Ok, muy bien. La penúltima pregunta que nos enviaron dice, ¿qué actividades nos recomendarías para estar activos con la mente ocupada en esta etapa de cuarentena y encierro? Pues hay varias cosas que hacer. Desde una mirada biológica, pues ponte a hacer ejercicio. Desde una mirada mental, lee, grábate poemas, versículos, pon a trabajar tu mente. Es el momento para ejercitarla. Desde el punto de vista emocional, ayuda, sirve a los de tu casa. Entonces, tienes que estar creando oportunidades para servir, oportunidades para ayudar, para querer, para amar. Entonces, la gente que está en la casa ociosa está pensando cosas inútiles, y la gente que está en la casa mirando qué puedo hacer por el otro, en su pequeño universo, esa persona pues está teniendo activa la mente, los procesos de atención, de discriminación, de asociación, de integración del pensamiento, funciones cerebrales superiores, y que es lo que nos sacan de ese mundo irracional a un mundo racional. Sí. De acuerdo, muy bien, Pati, gracias. Y la última pregunta que nos enviaron dice, ¿qué hacer para enfocar nuestros pensamientos de manera positiva y hacer que este encierro no sea una carga mental? Bueno, al salir de esta cuarentena, habrá gente que habrá tenido experiencia positiva con su cuarentena y gente que habrá tenido experiencia negativa con su cuarentena. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? ¿Cómo tengo una experiencia positiva? Primero, entiendo el fenómeno que se está dando. Segundo, participo en el fenómeno. Por ejemplo, hoy tuve que salir de casa para apoyar en esto, pero para estar en esta charla, sencillamente traje mi gel, traje mi protección de la cara por el otro y traje mi buena voluntad para servir, que es lo mismo que tiene que suceder en la casa. En la casa tengo la distancia adecuada, limpio lo más que pueda los espacios que pudieran tener contagio, no salgo sino con las condiciones y regreso y me atiendo, me baño y me aseguro traer bienestar al entorno y sirvo allá adentro. Puedo hacer ejercicios con los hijos interesantes, puedo poner dinámicas, retos, dinámicas como, ok, hoy en la noche me vas a poner debajo de la cama algo que tú siempre has querido que yo haga por ti. Y entonces le escribes a alguien y lo pones en la almohada, y cuando llega en la noche, esa persona al día siguiente le puede pedir qué quiere hacer por ti, qué quiere que tú hagas que nunca me has hecho. Estás en un espacio cerrado con la posibilidad de sanar, de arreglar ciertas heridas con los miembros del sistema. Nunca hemos estado más cerca de los miembros de la familia tanto tiempo como ahora. Y es el momento de mirarnos a los ojos, y es el momento de sanar las heridas. Yo pienso que es una oportunidad excelente hacer eso. ¿Qué quieres de mí que yo no me he enterado? ¿Sí? Dinámicas de esa línea sanan mucho el entorno. Así Más es. que jugar a no sé qué, bueno, todo eso es distracción, pero eso es estar en casa mirando la psicología del sistema familiar, en qué estado de salud está. ¿Sí? Ok. De acuerdo, muy bien, Pati, pues gracias. Creo que resultaron muy interesantes las respuestas que nos compartiste. Hay muchas preguntas que nos han llegado, el tiempo se nos fue. Lamentablemente no podemos contestar todas en un periodo tan breve de tiempo, pero vamos a dedicar algún foro para poder contestar estas preguntas con gente experta en la parte médica y en la parte psicológica.
Pues bien, haciendo un resumen sobre lo que platicamos el día de hoy, el doctor Cruz ya nos decía, hay que hacer caso a las recomendaciones tanto de la gente experta en salud como de nuestras mismas autoridades. También un resumen de lo que comentaba Patti. Ante esta cuarentena o encierro, nosotros tenemos que estar activos. Ya lo hemos escuchado en la iglesia, en sociedades de jóvenes, que las mentes ociosas son talleres de Satanás. Y bueno, tenemos que estar activos. Hay gente que se desespera y dicen, ya me acabé todas las películas de Netflix, ya hice ejercicio, ya jugué con mis hijos lo que tenía que jugar, estoy desesperado o desesperada, no sé qué hacer. Pero creo que hay tantas cosas por hacer en encierro con nuestra familia o si alguien está solo, que hay un mundo de actividades por realizar. Así que bueno, antes de cerrar nuestro programa de Sociedad de Jóvenes el día de hoy, les comparto lo siguiente. Vi por ahí alguna frase que decía #unidos vencemos al virus. Y yo creo que le deberíamos agregar nosotros como adventistas del séptimo día, #unidos y con fe en Dios vencemos al virus, ¿verdad? Que eso es lo que a todos nos interesa, poner a Dios en primer lugar y que sepamos que aunque estamos en crisis de salud, en crisis emocionales y crisis económicas, si nosotros confiamos en Dios, sabemos que esto va a pasar pronto. Estas cosas no son desconocidas, están escritas en la Biblia, aunque no tiene un nombre como coronavirus, pero sabemos que iba a pasar. Y si nos aferramos a las enseñanzas de Dios y las Escrituras, esto va a pasar más rápido de lo que pensamos. Así que bien, cerramos entonces nuestro programa. Agradecemos a Patti Echeverry que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias, Patti. Con mucho gusto. Gracias también, doctor José Cruz, que nos acompañó el día de hoy. Es un gusto que también ustedes nos hayan acompañado desde casa. Les enviamos bendiciones y nos vemos por acá en la siguiente Sociedad de Jóvenes del siguiente sábado. Que Dios los bendiga. Bien, vamos a terminar entonces nuestra Sociedad de Jóvenes con una oración. Los invito que desde ahí de casa cierren sus ojos e inclinen la cabeza, por favor. Querido Padre, gracias te damos, Señor, porque en medio de todas las atribulaciones, tú nos has acompañado y hasta el día de hoy estás con nosotros. Gracias porque tenemos vida, gracias porque tenemos salud y gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas, nuestra fe en ti no ha desfallecido. Te suplicamos que nos sigas bendiciendo, que nos mantengas unidos como familia, como iglesia, porque sabemos que pronto todo esto pasará y podemos estar contigo en el reino de los cielos. Bendícenos, Señor, en esta tarde y quédate con nosotros siempre. En tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.